Hola, muy buenos días, buenas tardes, buenas noches, en el horario que te encuentres. Gracias por acompañarnos en este grupo de videos que hemos estado creando. Hoy es el último video. Yo creo que mucha gente estaba esperando esta parte de entrenamiento de conocimientos. Vamos a hablar un poquito de FinOps y es conocer un poquito más acerca de qué trata de FinOps, todas las operaciones financieras. Porque sí hemos tocado temas muy técnicos, hemos hablado acerca de cómo podemos usar diferentes servicios y soluciones dentro de Google Cloud, desde la parte de infraestructura, todo lo que incumbe relacionado a cómo construir esos servidores, cómo utilizar servicios en los cuales, si a mí me da, no quiero tener la complejidad de tener que armar paso a paso las cosas y tengo algo que ya está más automatizado, pues puedo utilizar servicios tipo serverless o servicios de plataforma. O procesos más automatizados como los APIs, cuestiones como APG, serverless, no runs, Cloud Run Functions, etcétera. Todo esto es muy importante que conozcamos. Y sí, cuando somos técnicos nos encanta hablar mucho del aspecto técnico, de cómo funciona y queremos hablar específicamente de las partes internas y cómo se comunican y cómo trabaja todo esto. Pero el detalle es que pues sí, la solución puede ser bastante compleja cuando tú la construyes, pero a veces se nos pasa o se nos olvida considerar los costos importantes de esto. Es muy importante que cuando tú como arquitecto, como ingeniero, como consultor de soluciones en la nube, tengas siempre en consideración los costos. Es muy, muy importante. Y para esto existe una compañía, bueno, es una organización internacional que es la Fundación de FinOps. Esta fundación es un conjunto de profesionales que se han encargado de construir ya desde hace algunos años esos marcos de referencia, esas documentaciones, esas mejores prácticas, esos procesos importantes, porque al final de cuentas, FinOps es más un conjunto de prácticas, procesos, gente, recursos, igual los recursos que hablamos en cómputo, que hablamos en cómputo en la nube, o incluso o locales en modo híbrido. Y cuando construimos, igual que un arquitecto, tú siempre tienes que considerar los costos, porque la solución tiene que ser efectiva, no solamente tecnológicamente hablando y no solamente a nivel económico, sino que cumpla esas necesidades importantes para que tenga un éxito ese proyecto. Entonces, quiero llevarlos a un par de sitios. Voy a hablarles un poquito más específicamente de FinOps. Es muy corto nuestro video el día de hoy. La idea es que te quedes con la curiosidad de qué trata FinOps, cómo Google Cloud también está involucrado en este proceso, en esta certificación, en el cumplimiento de estos requisitos y que también se llevan esas prácticas muy cercanas. Para el caso México, que es donde yo estoy ubicado, tenemos varios casos de éxito con un par de empresas de retail. Bueno, una es de retail, la otra es del sector financiero, el área es de seguros, y hay varias empresas que están buscando tener ya contar con esta certificación, no solamente directamente de la Fundación de FinOps, sino también en las mejores prácticas de cómo hacerlo con Google Cloud. Y les tengo una pequeña sorpresita, porque en los otros videos no hemos hecho nada técnico. Les voy a dar un pequeño paseo rápidamente de dónde podemos encontrar esa información dentro de la consola de Google Cloud. Entonces, si me permiten un minutito, déjenme nada más cambiar a lo que es la página. Todo esto podemos tomar, es muy sencillo. Y tengo que presentar, si no, no vamos a saber qué estamos viendo. Bueno, entonces, este es el sitio de la Fundación de FinOps, finops.org. Está muy sencillito de llegar al sitio rápidamente. Esta es la fundación responsable de todo lo que les estoy platicando. Y cosas interesantes, bueno, la página principal te lleva a todo lo que son los eventos, datos importantes con respecto a, por ejemplo, las certificaciones, que es un punto muy, muy interesante. Déjeme ir directamente. Bueno, ahorita hablamos de las certificaciones. Sí, de una vez, hablemos de las certificaciones. Con respecto a las certificaciones, hay un conjunto de certificaciones de las cuales yo te invitaría, vamos a dejar este mensajito, que tú
participes en esto. Es bueno tener una certificación de esta organización porque esto es reconocido mundialmente. Formas parte de un grupo no selecto, es un grupo obviamente que tiene esas experiencias, esos conocimientos y hay una serie de certificaciones, hay una serie de niveles. Obviamente la primera que se te pide es la de practitioner, que es realmente no es complejo el examen, es muy simple, es muy sencillo. Personalmente yo lo preparé en un día, realmente me metí un día dedicado completamente a tomar notas, eh, sacar así bien detalles importantes y ahorita les voy a enseñar el recurso específico que tú necesitas conocer para prepararte la certificación y posteriormente ya puedes irte a los diferentes niveles de certificación que es importante para tu crecimiento en esta especialidad. Entonces, te invito cordialmente a que tú lo hagas. Adicionalmente a eso, también existe aquí como recursos gratuitos. Hay un libro gratuito aquí, este es un libro muy famoso. Esta es la página, Alfinops, perdón. Y aquí vamos a encontrar el famoso libro de El pajarito. Aquí está. El famoso Cloud FinOps, en el cual se habla acerca de cómo llevar una estrategia profesional, una estrategia muy eficiente de FinOps sin importar el fabricante. O sea, es completamente agnóstico. Esto va directamente aplicado, son servicios, son procesos específicos para lo que es llevar una práctica correcta de FinOps. Y bueno, estos son dos recursos muy importantes que podemos utilizar dentro de ese proceso. Y bueno, obviamente, dentro de las... Y esto es directamente que lo encontramos, todo esto lo encontramos directamente. Pero quiero ir directamente a la parte medular. Y la parte medular es simplemente el marco de referencia, que es este. Y esto es tu guía de estudio. Realmente esta parte aquí esta es la parte medular de tu estudio, para tu estudio, para la preparación de tu certificación. Aquí es donde vas a encontrar toda la referencia a los diferentes elementos, a los diferentes recursos, a los diferentes equipos que forman parte de estrategia, porque algo que debemos entender es que FinOps no es solamente una actividad, un conjunto de prácticas que el departamento de finanzas de tu empresa va a trabajar. No, ellos no van aislados, ellos están involucrados con los diferentes equipos tecnológicos, sea de infraestructura, sea de datos, de aplicaciones, de inteligencia artificial, bases de datos, la gente que opera, la gente que consume sus servicios, la gente, o sea, es un proceso participativo, es un proceso muy completo que demanda la participación y la eficiente comunicación. Aquí realmente van a brillar tus habilidades, no tanto tecnológicas o financieras, sino labores de colaboración. Es importantísimo. Esas habilidades blandas, esos soft skills. Aquí es donde toma mucha función cuestiones de gestión de proyectos, comunicación efectiva, manejo de riesgos, conversaciones complejas, resolución de conflictos, como mencioné. Entonces, es muy interactivo ya entre seres humanos. Y como podremos ver, existen ciertos elementos. Digo, no voy a entrar a detalles, quiero dejarte un poquito con la curiosidad, como decimos en México, dejarte un poquito picado, en donde vemos aquí tenemos ingeniería, finanzas, la gente de la alta dirección, la gente que hace la entrega o consigue los servicios, los recursos, maneja los productos, también gente que está relacionada con diferentes certificaciones en la que es el manejo financiero de productos de tecnología, el asset management, financial management, service management, seguridad, mantenibilidad, o sea, todos esos aspectos importantes de una empresa, todos esos son roles o personas importantes que forman parte de esa labor. Y posteriormente tenemos, bueno, el entender lo que es el uso y el costo. Entonces, hay mucha interacción entre los grupos, los responsables de FinOps, con los diferentes líderes en cuestión de saber, oye, bueno, estás ingestando datos, bueno, estás manejando
terabytes, estás manejando petabytes de datos, qué tipo de datos estás manejando, tienes streaming de datos, tienes almacenamiento de datos, tienes batch processing, estamos recibiendo datos de IoT, estamos recibiendo información que necesita ser real, casi tiempo real, o que haya un desfasamiento de tiempo, y así nos podemos ir con diferentes elementos. El separar los recursos, el tener elementos que te muestren, necesitamos evidencia, necesitamos que haya le llaman en inglés accountability, la responsabilidad contable de lo que estamos haciendo se refleja, porque a final de cuentas esto se va a presentar a la alta gerencia y la alta gerencia va a decir, bueno, ¿cuánto estoy gastando y por qué estoy gastando en esto? Y aquí viene la explicación de entender que si tú vas a estar realizando estos gastos, y si de hecho quiero cambiar un poquito la palabra, que cambie el concepto de gasto en inversión, porque si yo estoy invirtiendo $10 dentro de la tecnología, pues yo quiero que me genere $500, que me genere $1,000 o que genere más dinero por esa inversión, porque al final de cuentas es un servicio que tiene que generarme y mi retorno de inversión debe ser inmediato, o lo más inmediato posible, y que me genere dinero, porque esto es un negocio al final del día. Entonces necesitamos esa visibilidad, esa observabilidad y esa contabilidad presente a través de ese reporte y obviamente los analíticos, cuáles son las tendencias a futuro, qué hemos aprendido en el pasado, todo esto es importantísimo. También, ¿qué pasa cuando tenemos problemas o hay algo que no está correcto o hay anomalías? Necesitamos estrategias para poder controlar todo eso. Y también cuantificar el valor del negocio. ¿Cuánto vale lo que estoy invirtiendo? Presupuestos, planeación, pronósticos, comparativos, el benchmarking, las unidades económicas, cómo vamos a estar midiendo esto, horas hombre, horas máquina, el ejercicio de tener un sistema de machine learning que está generándome todo esto, si estoy utilizando vía generativa, cuánto me representa, qué beneficios estoy teniendo, cómo reduzco tiempos, cómo optimizo costos, etcétera, etcétera. Bueno, que es parte de la siguiente etapa, optimizar y el uso y el costo en los diferentes elementos, ¿no? La arquitectura para la nube, la optimización de las tasas, licenciamiento y software as a solution as a service, solution as a service, la software as a service, la sustentabilidad, que es importantísima, la optimización de las cargas de trabajo. Por ejemplo, nos encanta hablar de Kubernetes, perfecto, ahí está el clúster construido, ya lo construimos, ya le pusimos optimizaciones, ahora, bueno, en la vida real, ¿qué está pasando? ¿Cómo se está comportando? ¿Están usando el servicio? ¿Lo optimizamos muy bien? ¿Pero realmente está utilizándose o no se está utilizando correctamente? ¿Puedo optimizar o encontrar mecanismos para que se optimicen esos costos, bajar el consumo en base a las respuestas de esos usuarios? Entonces, entender todo esto. Y obviamente todo lo que va relacionado a la práctica, desde las operaciones mismas, el establecimiento de políticas de gobierno, como estamos manejando dinero, plata, inversiones, información confidencial, procesos internos y datos internos. Necesitamos un proceso de gobierno, políticas para controlar la información. Yo no quiero que la gente de finanzas esté discutiendo con la gente de marketing, porque la gente de marketing descubrió que el presupuesto que tenía asignado fue menor que la gente de investigación o que la gente de infraestructura. Entonces, necesitamos también esas políticas de que cada elemento cada unidad de negocio dentro de la organización es responsable no solamente de los costos, de mantener esas políticas de costos, de optimizar esos costos e inclusive hacer sugerencias y recomendaciones. El assessment, el poder evaluar continuamente esos procesos, porque hay un mensaje muy importante dentro de esto. Aquí tú no empiezas a trabajar rápidamente. Aquí hay 3 etapas simples. La etapa es la del bebé. Tienes que aprender a gatear primero, estableciendo ciertas tareas básicas, y una vez que tú dominas esa etapa de bebé, la siguiente etapa es la de el, el, el pibe, el pequeño lo que ya empieza a caminar y hay una serie de tareas y especificaciones que se van llevando para esa etapa, y ya en una etapa final, que es la etapa madura, es cuando ya estamos corriendo, cuando somos ágiles en esos procesos. Son etapas que toman tiempo, no es algo que suceda en un par de semanas, en un mes, no, no. Cada etapa puede llevar de 6 a 12 meses y buscando esa optimización, porque entendamos que al final del día estamos uniendo procesos, grupos de personas, equipos de personas, información,
que a veces no puede estar presente, o vamos a empezar a descubrir que se necesita optimizar esos procesos para obtener la información. Entonces, bastantes cosas muy interesantes con respecto al proceso. Y existe un póster. Y aquí si tú le das clic, me va a llevar a la versión en inglés. Esto es gratuito, lo puedes descargar. Y este póster te explica realmente lo que es la versión dura de lo que es la animación. Pero nuevamente, esta página, el framework, esto es lo que te sirve a ti para ver lo que es la presentación general de las herramientas, en donde tú tienes primero el informar, el obtener, bueno, perdónenme, primero la optimización. La primera etapa es cuando estás optimizando. Optimizando significa que hiciste un análisis y empezaste a encontrar las áreas de oportunidad para empezar a hacer esas recomendaciones. Una vez que se establecieron esos estándares, perdónenme, sí, podemos hablar de estándares, utilizando esas expectativas más bien, el ámbito de las expectativas que vas a realizar, tú decides cuáles van a ser las operaciones y siempre hay que ser medido. No trates de abarcar todo, comerte toda la tarta, así, es poquito a poquito, como todo se para que lo vayas disfrutando. Entonces, estableces tareas muy puntuales, con metas muy específicas, corto plazo, y empiezas a operar. Es la siguiente etapa. Empiezas a operar, a realizar todo esto, ahí vas a descubrir muchas cosas. Igual que un diagnóstico de un doctor, vas a empezar a descubrir cosas que dices, ok, necesito trabajar en esto, optimizar aquí, esto ya lo tengo cubierto, y empieza a suceder. Y una vez que ya has hecho esos resultados, hay que reportar, hay que informarlo en ese proceso continuo de estas optimización, operación de información. Todos deben estar en comunicación, por eso yo mencionaba la importancia de project management, la habilidad de colaboración, riesgos, operaciones de riesgo, manejo de riesgos, el manejo de las comunicaciones claras y concisas, el establecer bien los tiempos, por eso el project management, y obviamente la tarea cooperativa de los equipos, por eso hablamos de la colaboración. Y existen diferentes elementos. Aquí ya entramos a los detalles de los alcances, los principios que rigen, y bueno, aquí dándoles un tip, a esto hay que estudiarlo porque les van a hacer preguntas y te va a decir, pues el principio que habla acerca de, y va a ser casi obvio, pero necesitas recordar estos elementos. Por eso es muy importante que te prepares. Los roles, las personas, quienes forman parte de los equipos y las funciones y las responsabilidades. Entonces, no tienes que inventar el hilo negro, ya está hecho para que tú llegues aquí al marco de referencia y lo utilices. Las fases, aquí estamos hablando de las fases, de fase de información y todo lo que implica la de optimización y la de operación, ¿vale? Que son en este caso nuestras fases. El nivel de madurez, cuando hablamos del nivel de madurez, estábamos hablando de el gatear, el caminar y el correr, ¿no? Entonces, la importancia de cada una de estas etapas. Y fíjense, todo está detallado. Entonces, les digo, no tienes que batallar, es darte el tiempo para conocer el marco de referencia y jugar con ellos. Otro importante son los dominios, los diferentes dominios en los cuales, eh, como vimos en este caso, las características para cada uno de los elementos, que fueron los puntos que mencioné anteriormente. Los dominios, las capacidades, aquí están todos a detalle, el resumen y luego ya la especialidad a detalle cada uno de los elementos. Entonces, no te preocupes por reinventar el hilo negro, ya está creado para que tú vayas siguiendo este marco de referencia, y también existe una biblioteca para ayudarte a complementar esos conocimientos. Entonces, está más que preparado. Es un modelo, esta es la versión 4 ya, es la versión 4 de lo que es el modelo. Y bueno, existe también la versión, si yo regreso aquí al framework, en la parte de abajo yo llego, esto fue lo que vimos en los dominios, aquí está el poste y aquí está la versión en cada idioma. Entonces simplemente aquí está la versión en español. Para la certificación lo haces en inglés, pero tengan aquí la versión en español por si estás en ese proceso de madurar tu lenguaje. ¿Va? Perfecto. Entonces hagamos un pequeño corte y regresamos con los últimos 3 puntos que nos faltan de este video. Gracias por acompañarnos y regresamos en un minutito. Bueno, perfecto, pues gracias por continuar aquí. Espero que sea de interés este proceso. Yo hablé de la certificación.
te invito, yo hice la certificación, me ayudó muchísimo a empezar a cerrar conceptos que yo tenía un poquito en el aire relacionados a arquitectura. Cuando hice mi certificación, la primera vez que hice mi certificación de arquitecto en Google Cloud, había conceptos que los veía y decía, ok, pero suena lógico. Pero tiempo después, cuando hice esta certificación, dije, con razón me preguntaban esto. O con razón, en el material hacía referencia a estos puntos. Y créeme, si tú tienes esa certificación, y de hecho, no solamente de practitioner, si te enfocas a la de profesional, que es donde ya estamos hablando de cómo llevar una práctica de FinOps de manera de ingeniería, créeme que es un valor muy fuerte a tu currícula de profesional. Créeme que es muy, muy importante. Ahora, bueno, perfecto. ¿Dónde queda Google aquí? Bueno, dentro de los diferentes colaboradores existe esta página de FinOps, los miembros, y dice Google Cloud, en donde vas a encontrar todo lo relacionado con procesos de entrenamiento, certificación y diferentes recomendaciones desde el Jumpstart de FinOps, el modelo operativo dentro de Google Cloud, las herramientas que tú tienes de billing. Y ahorita vamos a ver un pequeño demo. Hay un video que te explica y te da qué recursos. Son recursos específicos de gente que pertenece, que es responsable dentro de Google, que están encargados del proceso, de llevar ese proceso apegado al marco de referencia de FinOps, de la Fundación de FinOps. Entonces, créeme, hay bastantes cosas que leer aquí y hay un documento, necesito ver cómo puedo compartirte esto. Yo le di simplemente un search, hay un documento de 40 páginas de cómo empezar a realizar tareas de FinOps con Google Cloud. Y si no, mándenme un correo. Ahorita ponemos mi correo por ahí, pues si me pueden ayudar con eso. Y yo puedo enviarles este documento. Realmente es un documento donde te explica la referencia de FinOps, el marco de referencia y cómo se aplica directamente en Google Cloud. ¿Vale? Entonces, por recursos, créeme que no paramos. En Fastly, lo que estamos haciendo, digo, hemos entregado ya entrenamientos con varios clientes. Y Google complementa esos entrenamientos con los servicios profesionales que Google te ofrece. Y yo te invitaría también que tú te involucres para que también tú seas parte de esos servicios profesionales que Google te ofrece directamente como partner, directamente para implementar estas prácticas en conjunto con nuestros expertos en Google Cloud, ¿vale? Y pues déjenme ir al último punto que yo creo que es lo que nos interesa conocer, que es la consola. Y voy a ir directamente a un proyecto que es el que usamos para el entrenamiento, en donde, déjenme abrir un poquito más. Como les comentaba, este es dentro de la consola de Google Cloud, ya trabajando en la consola de Google Cloud. Nosotros tenemos un proyecto que es el de entrenamiento. Es un sitio donde nosotros podemos ver el billing del proyecto. Tú simplemente te vas a billing. Si yo regreso aquí al punto principal de la nube, cuando tú entras a la consola de Google, tú llegas al dashboard, seleccionas tu proyecto, tú le das billing, le haces un search y te va a permitir llegar al área de billing. Entonces, aquí en billing yo tengo billing, le doy clic a billing, aquí me va a pedir que vaya con la cuenta que está ligado a este proyecto. Y aquí yo tengo las herramientas integradas directamente de la consola de Google. Entonces tengo un dashboard que me muestra los números más importantes en base a lo que yo tengo construido y personalizado. Me da reportes inmediatamente de los proyectos más recientes, cuestiones con respecto a los pagos. Vamos a ver que cargue un poquito. Ahí está. Dale de chance porque es bastante la información. Entonces tenemos ahí los balances. Tenemos estadísticas, tenemos los reportes específicos y bueno, yo voy aquí dentro de Cosmos, tengo varias secciones. La primera es gestión de costos, optimización de costos, pagos, gestión de billing. Entonces, lo más comúnmente que tenemos son estas áreas. Y un área interesante es obviamente el FinOps Hubs, ahorita llegamos a pero tenemos reportes para poder ver reportes que han sido creados automáticamente o que nosotros podamos, con diferentes variables, diferentes opciones, poder crear nuestros propios reportes para tener información y empezar a cruzar la información. Entonces, realmente aquí es algo muy, muy, muy sencillo de manejar, es conocer la herramienta. O si de plano estás empezando, pues ahí tenemos a Gemini. Gemini nos puede ayudar a generar esos reportes específicos. Tengo tablas de costos donde me muestran los costos
por productos, por elementos, por servicios, por objetos que yo tenga y puedo generar filtros para obviamente optimizar esa información que me muestre esa tabla de costos. Tengo los detalles de esos costos, tengo aquí detallado cómo está compuesto esos costos. También, obviamente, algo que ya conocemos son los presupuestos y las alertas, que simplemente configuro un presupuesto para que me esté avisando como mecanismo y me genere una alerta cuando si se fijan de que tengo diferentes alertas cuando rebasé ciertos umbrales. Y muchas veces nos quedamos, pues el 100%, ¿no? Aquí fíjense, aquí en 200, 300, 400, cuando estamos viendo que se está gastando de más y se sube mucho el proyecto, a ver, te pasaste el 200, ya estás gastando el triple o 10 veces lo que ya tenías programado. Obviamente la exportación de billing, recordemos que tenemos diferentes estrategias. La más común es llevarlo a BigQuery, porque en BigQuery yo puedo hacer análisis posteriores. Mis analistas de datos, mis analistas financieros de datos, pueden utilizar la herramienta de BigQuery para hacer eso, esa exploración más a detalle y obtener esa información y exportarla inclusive también a una pizarra visual con Looker. También la detección de anomalías, hay algo que, que esté extraño o algo que nos salga fuera de la expectativa, pues empezar a entender qué está causando todo esto. Entonces tenemos estas herramientas dentro de lo que es la gestión de costos. Y en la optimización de costos, pues obviamente tenemos el hub de FinOps, en donde en una simple vista tenemos muchos elementos, inclusive tenemos un score que evalúa en cómo está nuestra salud, no, lo que es nuestro benchmark de peers. Tenemos aquí información más específica de lo que es tu optimización y empiezas a obtener aquí más detalles y recomendaciones con respecto, por ejemplo, aquí te está diciendo unas alertas en las cuales estas máquinas te dice, para este equipo, por ejemplo, dice, no, no estoy, vamos a dar clic para tener la curiosidad. Ah, perfecto. Ya es información viejita. Entonces, déjeme regresar. Aquí dice, ahorra costos cambiando el tipo de máquina de un formato a otro formato. Y acá te da una recomendación de cambiar de un formato de 3 años, de un estado normal a una licencia de 3 años que te va a dar mejores precios para lo que estás usando. Entonces, todo esto son recomendaciones que se crean directamente con la herramienta de inteligencia artificial. Hay un recommender o recomendador, un servicio de sugerencia que en base a lo que estás usando desde las primeras 24 horas empieza a detectar, ok, Carlos creó un grupo de máquinas y empezaron a trabajar, pero resulta que no están optimizadas, no están aprovechando todo el potencial y pueden gastar más, dentro de unos van a estar gastando más que si reducimos el tamaño de la plantilla, etcétera, ese tipo de elementos. Y obviamente lo que es los descuentos por uso por compromiso, el Committed Use Discount, que es, recordemos, yo puedo ir a un modelo de pago conforme yo estoy viajando, el Pay as Go, o puedo tener un modelo en el cual digo, ¿sabes qué? Firmo un contrato por un año para reservar ciertos servicios o reservar ciertos recursos, procesador principalmente, o me voy a 3 años, que me incluye una serie de descuentos mucho más agresivos para todo lo que es la optimización de costos. Y ya después también, así como tenemos esa lista de descuentos, pues tenemos aquí un análisis de cómo hemos utilizado o si queremos utilizar ciertos análisis para entender cómo estamos aprovechando esos descuentos que vamos a tener por un uso comprometido. Obviamente todo lo que va relacionado a precios, vamos a darle chancecito, ahí está, ahí va a cargarlo. Vamos, aquí está. Y empezamos a entender cuáles son los detalles y lo que son, en este caso, los descuentos efectivos, si tenemos alguno aplicado o, en caso de que no, pues me va a mostrar la información. Yo necesito visualización de todo esto con los puros SKUs o con el histórico de SKUs. Estimación de costos, obviamente, también si quiero tener un análisis, voy ir directamente a la calculadora de precios y bueno, lo que es créditos. Si tengo créditos, me van a aparecer los elementos de todo lo que he utilizado. Entonces, realmente, y bueno, y además son los pagos, todo lo normal que tenemos al respecto, ¿vale? Y voy a dejar esa información que es confidencial. Entonces, al final del día, tú tienes una herramienta dentro de Google Cloud que te va llevando y te facilita.
esa administración. Entonces, olvídate de tener que estar preguntando que te manden un reporte y que ese reporte lo quieres en formato de Excel porque lo vas a importar, lo vas a consolidar y te empiezas a llenar de reportes y reportes y reportes. No, olvídate de eso. Ya no hagas la labor intermedia, exporta a BigQuery, utiliza las herramientas que tiene Google. Si no lo vas a usar en el momento de BigQuery, llévalo al Cloud Storage, que es otro elemento, otro servicio que te permite hacer este tipo de funcionalidades. Entonces, muy simple de manejar, no es automático, tienes que aprender a conocer las herramientas, las prácticas, y nosotros tenemos un par de cursos muy buenos, uno introductorio en que hablamos de la manera general de cómo utilizar esta herramienta, cómo utilizar las prácticas comunes, y tenemos el curso técnico. En el curso técnico involucramos no solamente a la gente de finanzas, sino a la gente de infraestructura, a los de arquitectura de software, en los cuales hacemos laboratorios con este ambiente en el cual vamos a empezar a ver, a conocer esos procesos que hablábamos directamente con el marco de referencia de FinOps. Empezamos a tomar esa práctica, esos procesos para entender cómo podemos obtener esa información e interactuar con esa información. Déjeme regresar a mi consola rápidamente, dejar de compartir. Perfecto. Entonces, yo creo que con esta pequeña introducción y esta breve resumen de lo que es la información del ambiente del marco de referencia de FinOps, de la Fundación FinOps, estos documentos, la referencia de Google Cloud y esta pequeña muestra de la consola y conocer esas diferentes opciones que tenemos en la consola, pueden ayudarte a ti como empresa, como organización, a tener ese proceso en el cual vas a empezar primero, como ya mencioné, vas a empezar a hacer el crawling, empezar a gatear en establecer esas bases importantes para una operación que va a llegar a una madurez. Vas a empezar como un bebé gateando poco a poco, formando, limpiando asperezas, porque créanme, va a haber situaciones en las cuales los grupos va a haber choques, puede haber conflictos de información, porque muchas veces vas a encontrar gente que quiere acaparar la información y no quieren soltarla. Ahí es donde entra lo que hablaba yo, el manejo de riesgos, conflictos. Ahí es donde empieza a haber esas habilidades que son importantes y que nosotros también tenemos entrenamientos no solamente técnicos, tenemos la capacidad de entregarte estas habilidades blandas con entrenamientos específicos para que tú puedas aprovechar y aprender a manejar este tipo de sucesos que muchas veces no nos lo enseñaron en la escuela, lo aprendimos después, ya sea por medio de experiencia propia o obviamente a través de una formación, ¿no? Como la que entregamos nosotros. Y bueno, y cerramos con el documento que tengo de Google Cloud, me avísenme y se los puedo compartir. De hecho, yo creo que cuando tengamos ya el video en YouTube, voy a contestarlo, voy a poner las referencias, esas son las cosas que puedo hacer, puedo poner las referencias de estos documentos, ¿va? Y pues la consola, esa es parte de la consola y pues me queda nada más que agradecer tu tiempo, el que dediques este tiempo a acompañarnos. Espero que te sirva, que tengas ese interés. En México decimos que el gusanito te haya causado la incomodidad para venir a investigarlo. Y te agradezco nuevamente que me hayas acompañado. Soy Carlos Valdés de Fastlane, instructor certificado de Google, en FinOps también, y otras cosas más por ahí. Y espero que te sirva mucho. Nuevamente, muy buenos días, muy buenas tardes, buenas noches, donde te encuentres y pásala muy bien. Gracias por acompañarnos. Hasta luego.